Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 104 del curso de álgebra intermedia. Desde la lección anterior estamos tratando de resolver esta inecuación miscelánea, ¿verdad?, que hemos discutido en sus detalles y hemos visto que tiene 8 casos, y ya a finales de la primera parte de esta lección habíamos llegado hasta resolver el caso 6, nos faltan el caso 7 y el caso 8, los cuales tenemos aquí resueltos y los vamos a discutir ahora, ¿verdad? El caso 7, fíjense que indica que el primer factor del numerador, el 2x más 3, es negativo, o sea, será menor o igual que 0, porque fíjense que la inecuación original permite que lo que esté en el aditivo puede ser 0, ¿verdad? Y de la única forma en que eso puede ser 0 es que el numerador, o sea, que uno de esos dos factores, sea 0. El segundo factor, el 2x menos 3 del numerador, también va a ser negativo, o sea, menor o igual que 0. El primer factor del denominador, que es el x más 1, dice que va a ser positivo, o sea, mayor que 0. Fíjense que aquí no incluimos la posibilidad de que sea igual, porque en el denominador esos factores no pueden ser igual a 0, porque al multiplicarse producirían un 0, lo cual no está permitido tener una división entre 0, por lo que vimos en el álgebra intermedia, ¿verdad? Y finalmente el segundo factor del denominador, que es x menos 3, dice que va a ser negativo, o sea, menor que 0. Dice que ahí tenemos las 4 inecuaciones que presentan las 4 condiciones que tiene que cumplir nuestra incógnita x en ese caso número 7. Resolvemos cada una de esas inecuaciones, ¿verdad? Comenzamos aquí dejando el 2x solo en el lado izquierdo, será menor o igual que, y este 3 pasa a mano derecha como negativo 3. Y para dejar la x sola multiplicamos ambos lados de la desigualdad por un medio, ¿verdad? En el lado izquierdo lo cancela, nos queda la x. El sentido de la desigualdad no cambia, se queda igual porque estamos multiplicando por algo positivo. Y negativo 3 por un medio de negativo 3 medios. Aquí tenemos la primera condición que tiene que cumplir la x, en este caso 7, la recogemos en este conjunto que ya lo habíamos visto antes, los números menores o iguales que negativo 3 medios. Resolvemos la segunda inecuación, transponemos primero el 3 al lado derecho, pasa positivo 3, multiplicamos también por un medio para dejar la x sola, y nos queda que la x será menor o igual que, ya multiplicar un medio por 3 es 3 medios, y ahí tenemos la segunda condición que recogemos en este segundo conjunto x sub 6, que lo hemos visto también anteriormente al resolver algunos de los casos anteriores, los números que son menores o iguales de 3 medios. Resolvemos la tercera ecuación, x más 1 mayor que 0, transponiendo el 1 al lado derecho, tenemos que la x será mayor que negativo 1, recogemos eso en este conjunto x sub 3, que lo habíamos visto previamente, los números que son mayores de negativo 1. Y resolvemos finalmente la cuarta y última ecuación, x menos 3 menor que 0, transponemos el 3, negativo al lado derecho pasa positivo, y ahí tenemos la cuarta y última condición que tiene que cumplir nuestra incógnita x, en este caso 7, y los recogemos en este conjunto, los números que son menores que 3. Bueno, pues la solución del caso 7, igual que en los otros casos, como tienen que cubrir todas esas condiciones simultáneamente, pues será la intersección de esos 4 conjuntos que recogen esos números x que cumplen con esas 4 condiciones del caso 7. O sea, la intersección de x sub 1 con x sub 6, con x sub 3 y con x sub 8. Y para ver cuál es la intersección, localizamos esos 4 intervalos en una recta numérica que la tenemos aquí. El x sub 1 son los números menores o iguales de negativo 3 medios, aquí tenemos negativo 3 medios, pues es de ahí inclusive, por eso ponemos un corchete hacia atrás, ¿verdad?, hacia la izquierda, hacia atrás, porque son los números menores o iguales que negativo 3 medios. El x sub 6 son los números menores o iguales de 3 medios estará acá, ¿verdad? Si el negativo 3 medios está aquí, pues 3 medios tendrá que estar a la derecha. Ponemos por ahí un corchete porque puede ser igual a 3 medios, y de ahí hacia la izquierda, ¿verdad?, son menores o iguales de 3 medios está el x sub 6. Y cuando llegamos al x sub 3, ¿verdad?, que es el siguiente que tenemos que intersecar, vemos que son los números mayores de negativo 1, el negativo 1 está aquí, así que pasamos ahí un paréntesis porque no incluye el negativo 1, es abierto en ese extremo, ¿verdad? Y de ahí hacia la derecha, porque son números mayores de negativo 1, está el x sub 3. Y aquí en este punto, cuando estoy trazando el tercero de los 4 conjuntos que tengo que intersecar, noto que ya no hay una intersección entre los 3 que ya me presentamos, ¿verdad? Porque por aquí pasan 2 y por aquí pasan 2, y no hay ningún sitio por donde pasen los 3, así que ya sabemos que la intersección de los 4 va a ser nula. Cuando llegamos al tercero, que no interseca los otros 2, pues ya la intersección de los 4 es nula. Así que la solución del caso 7 va a ser nula, eso lo vamos a indicar ya mismito en el resumen, que lo vamos a poner aquí arribita cuando termine de discutir este octavo y último caso. Y el octavo y último caso dice lo siguiente, este que está aquí, el primer factor del numerador, 2x más 3, perdón, es negativo, o sea, menor o igual, con la posibilidad de que puede ser igual a 0 el resultado, a 0, ¿verdad? El segundo factor
el 2x menos 3 también es menor o igual que 0, es negativo. Y el tercer factor, que sería el primero del denominador, que es el x más 1, dice que va a ser negativo, o sea, menor que 0. Y el segundo factor del denominador, el x menos 3, dice que va a ser positivo, o sea, mayor que 0. Y fíjense que en estos últimos dos no incluimos la posibilidad de que sea igual a 0, porque en los denominadores no puede haber un número 0, ¿verdad? Bueno, pues resolvemos cada una de esas cuatro inecuaciones. Fíjense que estas dos, esta y esta, son las mismas, así que vamos a tener la misma condición, x menor o igual que negativo 3 medios y x menor o igual que 3 medios. Así que los recogemos en los mismos conjuntos, x sub 1 y x sub 6. Aquí tenemos uno nuevo, fíjense que tenemos que era mayor que 0, ahora tenemos menor que 0, ¿verdad? Y esto lo resolvemos dejando la x en el lado izquierdo y transponiendo 1 al lado derecho como negativo 1. Así que esta condición es la tercera del caso 8, los números x que sean menores que negativo 1. Fíjense que este lo hemos llamado x sub 7. Déjame decirles que este fue el conjunto con el que tuvimos dificultad anteriormente para decir cuál era el conjunto previo, ¿verdad? Y lo tuvimos que llamar x sub 9. Y lo llamé x sub 9 porque el error no fue aquí, sino que el error fue en un conjunto que yo puse aquí cuando tuvimos esa dificultad, que yo llamé x sub 7. Este es el que tenía el error, que estaba por aquí escrito, ¿verdad? Cuando consideramos ese caso. Y este es el x sub 7. Así que ahí pescamos dónde fue nuestro error, ¿verdad? Y finalmente la última inecuación, que dice que x menos 3 mayor que 0, dejamos la x sola en el lado izquierdo y transponemos el negativo 3 al lado derecho como positivo, tal. Y esa es la cuarta y última condición que tiene que cumplir nuestro número x, en este caso 8, los números que son mayores de 3. Bueno, pues ¿cuál es la solución del caso 8? Pues la intersección de esos cuatro conjuntos que recogen esas cuatro condiciones que tienen que cumplir nuestra incógnita x, en este caso 8, porque fíjense que tienen que cumplirse todas simultáneamente, es decir, este y esta condición. Bueno, para la intersección de esos cuatro conjuntos, el x sub 1, el x sub 6, el x sub 7 y el x sub 4, se termina localizándolo, ¿verdad?, en una recta numérica. El x sub 1 son los números menores o iguales, negativo 3 medios, de aquí, el negativo 3 medios está aquí, ¿verdad?, que lo hemos marcado, pues de ahí, inclusive, por ejemplo, si ponemos un corchete, inclusive porque es menor o igual, hacia la izquierda, porque son números menores o iguales que negativo 3 medios, ¿verdad? Este es el x sub 1. El x sub 6 son los números menores o iguales de 3 medios, pues si el negativo 3 medios está aquí, pues también está más a la derecha. Y por ahí pasa un corchete también, porque puede ser igual a 3 medios, que abre hacia la izquierda, y el conjunto está indicado por esa flecha que va de ahí hacia la izquierda, pues son los números menores o iguales que 3 medios. El x sub 7 son los números menores que negativo 1, el negativo 1 está aquí, lo colocamos aquí, ¿verdad?, lo identificamos. Dice que tiene que estar más a la derecha del negativo 3 medios, porque el negativo 3 medios es menos 1 y medio, o sea que es más hacia la izquierda el menos 3 medios que el negativo 1. Pasamos ahí un paréntesis, porque fíjense que no incluye el negativo 1, y de ahí hacia la izquierda es el x sub 7. Y finalmente el x sub 4 son los números mayores de 3, y el 3 va a estar aquí, si aquí está el 3 medio, que es 1 medio, el 3 estará más a la derecha. Y pasamos ahí un paréntesis, porque se incluye el 3, y de ahí hacia la derecha, porque son mayores. Y al poner este cuarto y último intervalo, ¿verdad?, es que nos damos cuenta que no hay intersección de los cuatro conjuntos, ¿verdad? Porque fíjense que los otros tres, por ejemplo, coinciden aquí, en este, de negativo 3 hacia negativo 3 medio, perdón, hacia la izquierda, porque mira las tres flechas. Pero el cuarto conjunto, su flecha, que dice que no pasa allá, sino que está por acá, así que la intersección finalmente es nula. Así que la solución del caso 8 también es nula. Bueno, pues, ¿cuáles son las soluciones que nos faltan? Que tenemos aquí el 6, vamos a indicar aquí la solución del caso 7, para hacer un resumen como eso, ¿verdad?, para finalmente poder buscar la solución final de esta inecuación, ¿verdad? Solución del caso 7, encontramos que era, miro aquí, nula, ¿verdad? Y la solución del caso 8 que lo acabamos de ver aquí, también encontramos que era, mire, nula. ¿Okay? Bueno, ¿cuál será la solución final de esa inecuación? Bueno, pues tiene que darse las cosas que están indicadas en esos 8 casos, y esos 8 casos ocurre esto, o ocurre esto, o ocurre esto, o ocurre esto, etc. Pues la solución final será la unión de los conjuntos soluciones de esos 8 casos, ¿verdad? Porque si tienen que estar en uno, o en el otro, pues recuerden que las cosas que están en un conjunto o están en otro, están en la unión. Así que la solución final
de esta inecuación, que siempre se llama la X mayúscula, será la unión de las soluciones de todos los casos. La del caso 1, mire que es nula, unido a la del caso 2, que es nula, unida a la del caso 3, que mire que es nula, unida a la del caso 4, que lo llamamos X sub 8, unida a la del caso 5, que la llamamos X sub 10, unida a la del caso 6, que es nula, unida a la del caso 7, que es nula, y unida a la del caso 8, que también es nula. ¿Okay? Así que fíjense que tenemos que unir fundamentalmente estos dos conjuntos, porque nosotros no contribuyen con nada. Así que vamos a localizar todos estos conjuntos en una recta numérica, a ver cuáles son los elementos que están ahí, y podemos decir, bueno, pues el conjunto X está compuesto por los elementos que están en 8 o en X sub 8 o que están en el conjunto X sub 10, ¿verdad? Es una unión. Están en uno o están en el otro. Bueno, vamos a ver aquí la recta numérica donde vamos a localizar esos intervalos, el X sub 8 y el X sub 10. El X sub 8, fíjense que el conjunto semiabierto semicerrado que va desde 3 medios, vamos a ver que el 3 medios está aquí, hasta el 3. ¿Okay? El 3 medios incluido y el 3 no incluido. ¿Okay? Así que ese es el X sub 8, ese intervalo que va desde aquí hasta aquí. Intervalo semiabierto o semicerrado. Y el otro es el X sub 10, el otro que tenemos que unir es el X sub 10, ¿verdad? Que es el conjunto que va de negativo 1, vamos a ver que el negativo 1 es este que está aquí, hasta negativo 3 medios, ¿verdad? Y negativo 3 medios un poco más a la izquierda, ¿verdad? Negativo 3 medios, ¿no? Bastante cerca de negativo 1, porque es nada más que media unidad más a la izquierda, ¿verdad? Y el negativo 1 no está incluido, mientras que el negativo 3 medios sí está incluido, ¿ok? Así que sería este intervalo que está aquí, que es el X sub 10, ¿verdad? X sub 10. Okay. Pues entonces, ¿cuál es la unión de todos esos conjuntos? Pues mire, vamos a poner aquí finalmente, ¿verdad? Acá aquí me los cabe. Van a ser los números que se encuentran en este intervalo o en este intervalo, o sea, los números que están desde negativo 3 medios inclusive hasta antes del negativo 1, o que están desde 3 medios inclusive hasta antes del 3. Y esa es la solución final de la desigualdad miscelánea que nos habían dado originalmente hace 2 lecciones atrás. ¿Okay? Nuevamente, fíjense que es un problema trabajoso, largo, ¿verdad? Pero no es difícil, es una repetición del mismo proceso hasta llegar a la contestación final. Vamos a ver este tercer y último ejemplo de este tipo de inecuación que envuelve ese teorema de que dice que si usted tiene un producto de varios factores, si es positivo hay un número par o no hay ningún factor negativo, y si es un producto que da negativos, no se hay un número impar de factores negativos entre los factores que forman el producto que nos den, ¿verdad? Y el ejemplo adicional que vamos a ver es este. Resuelva la inecuación siguiente. Dice 2y al cubo menos 5y cuadrado es mayor que 3y. Bien, fíjense que nos dan un binomio en el lado izquierdo y un monomio en el lado derecho. Bueno, pues yo voy a transponer, ¿verdad? Para poderlo poner como una inecuación de un producto de varios factores mayor o menor que 0. Debo tener este término en el lado izquierdo, ¿verdad? Así que tengo 2y cuadrado al cubo, perdón, menos 5y cuadrado menos 3y mayor que 0, ¿verdad?
Y entonces ahora tratamos de factorizar, porque lo que yo quiero tener en el lado izquierdo es un producto. Lo primero que noto es que tengo un factor común que es y. Lo sacamos, ¿no? Y nos queda por 2y cuadrado menos 5y y menos 3. Y dice que es mayor que 0. Y ahora tenemos aquí un trinomio cuadrático gnomónico. Lo factorizamos considerando un producto, que sería la multiplicación de este primer coeficiente 2 por este tercer coeficiente menos 3, que da negativo 6, y la suma del coeficiente numérico del término del medio, que es negativo 5 en este caso. Perdón, negativo 6, que los números multiplicados dan negativo 6 y sumados dan negativo 5. Pues miren, menos 6 y 1, ¿no? Negativo 6 multiplicado por 1 da negativo 6. Al multiplicarse produce eso. Negativo 6 más 1 al sumarse da negativo 5. Bueno, pues entonces, para factorizar ese trinomio cuadrático gnomónico, procedemos ahora del siguiente modo. En el lado izquierdo de esa inecuación tenemos y multiplicado por ese trinomio cuadrático gnomónico, que ahora se reescribe del siguiente modo. 2y cuadrado, pero entonces en vez de menos 5y, usamos esos dos números, ¿verdad? Menos 6y y menos más 1y. Y menos, ¿qué? Menos 3. Y dicen que eso es mayor que 0. Pues ahora, finalmente, aquí yo coloco para los primeros dos términos, los últimos dos, y tendremos y por, y ese trinomio se factoriza de esta manera, ¿verdad? Colocamos aquí las raíces cuadradas de, ahora agrupamos, ¿verdad? Los primeros dos términos, el factor común es 2 y la y nos queda por y menos 3, y del segundo grupo, fíjense que no hay factor común, lo agrupamos los dos términos, y menos 3, y dice que eso es mayor que 0, ¿verdad? Así que ahora ya puedo decir que esto será y por, y sacamos ahora este factor común que está aquí dentro del corchete, y menos 3 por primeramente 2y y más 1 que hay aquí, ¿verdad? Y dice que eso es mayor que 0. Bueno, pues fíjense que tenemos que el producto de esos tres factores, y menos 3 y 2y más 1, es mayor que 0, es positivo. ¿Cuándo es que el producto de varios factores es positivo? Cuando no hay ningún factor negativo o cuando hay un número par de factores negativos. ¿Cómo identificamos esas posibilidades? Bueno, pues si no hay ningún factor negativo, eso quiere decir que los tres factores van a ser positivos, ¿no? Positivo el primero, positivo el segundo y positivo el tercero. Si van a haber dos factores negativos, pues puede ser que los primeros dos sean los negativos, ¿verdad? Y el último sea el positivo. O que el primero sea el positivo, el negativo, el segundo sea el positivo y el tercero sea el negativo. O que el primero sea el positivo y los últimos dos sean los negativos. Y esas son todas las posibilidades en que pueden aparecer ningún factor negativo o dos factores de esos tres negativos, ¿ok? 4 posibilidades que vamos a considerar en 4 casos, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, pues el caso 1. En el caso 1 dice que los tres factores son positivos, ¿verdad? Pues la y será positiva, ya tenemos ahí una primera condición que vamos a recoger en x sub 1, los números y que sean mayores que 0, ¿verdad? Que el segundo factor y menos 3 sea positivo, o sea, sea mayor que 0, y fíjense que no hay que implicar que sea mayor o igual, porque fíjense que en la desigualdad que nos dan no implica la posibilidad de que sea igual, y de aquí sacamos que y será mayor que 3, ¿verdad? Y esa sería una segunda condición, x sub 2, para este primer caso, para el incógnita x en este primer caso, con unos que sean mayores de 3. Y finalmente tenemos el segundo, el tercer factor más bien, también tiene que ser positivo, 2y más 1, tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? También es positivo, así que 2y será mayor que negativo 1, multiplicamos por 1 medio en ambos lados, para dejar la y solita, y será mayor que, fíjense que ustedes están multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, y esto es negativo 1 medio, porque el negativo 1 por 1 medio da negativo 1 medio. Y ahí tenemos la tercera condición, vamos a seguir allá, que tiene que cumplir esa incógnita y en este caso 1. ¿Okay? Voy a recoger el tercer conjunto, x sub 3
los números y que son mayores de negativo 1 medio. ¿Okay? Muy bien. Pues entonces, ¿cuál será la solución de este caso 1? Pues igual que nosotros ejemplos, ¿verdad? En este caso uno tiene que cumplirse esas tres condiciones simultáneamente, porque tiene que ser esto y esto y esto. Pues entonces la intersección de esos tres conjuntos será la solución del caso 1, ¿verdad? Solución del caso 1 es la intersección de x1 con x2 y con x3. ¿Okay? Y como vemos esa intersección, como siempre, ¿verdad? Trazamos una recta numérica y localizamos esos tres conjuntos en la recta numérica y vemos por dónde pasan las tres flechas, las tres dobles flechas que representan a esos tres conjuntos, ¿ok? Los números y mayores que 0. x1, ¿verdad? Los números que representan a x2, que son los mayores de 3, si es el tercero, por el 3 por ahí está por aquí, mayores de 3, y aquí inclusive en adelante, ¿verdad? Ese es el x2 y el x3, que son los números, miro aquí, mayores de negativo medio. El negativo medio estará por aquí, pues de ahí inclusive hacia la derecha también. Bueno, guarda. El x3. Pues ¿por dónde están? ¿Por dónde pasan sobre la recta numérica los tres conjuntos a la vez? Pues fíjense que a la derecha del triángulo puede pasar 1, 2 y 3, las tres flechas a la vez. Así que la solución del caso 1 es el conjunto de los números chis, que sean mayores del 3. Recuerden que ese fíjese es en el conjunto número x1, ¿verdad? x2. Entonces tenemos la solución del caso 1. ¿Cuál es la solución del caso 2? En el caso 2, las condiciones son las siguientes. Los primeros dos factores, o sea, el y el y menos 3 son negativos, o sea, menores que 0, y será menor que 0. Ahí tenemos ya una primera condición, esa es nueva, ¿verdad? x4, los números y que sean menores que 0. Y que el segundo factor, el y menos 3, fíjense, sea también negativo, y menos 3 sea menor que 0, ¿verdad? Y de sacamos que y será menor que, y acá poner negativo 3 acá, 3, así que tenemos la segunda condición nueva también, x5, los números y que sean menores que 3. Y finalmente, la tercera condición que es que, o sea, la tercera condición que es que el tercer factor, el 2y más 1, sea mayor que 0. Y fíjense que esta misma condición hace que ya sabemos que ya nos va a salir mayor de negativo 1 medio y va a ser esta misma conjunto, todos los números 3, x3, ese conjunto x3 que son conjuntos de los números y que sean mayores de negativo 1 medio. ¿Cuál es la solución del caso 2? Tiene que cumplirse esta condición y también esta y esas tres condiciones las recogimos en esos tres conjuntos, pues buscamos la intersección de esos tres conjuntos, x4 intersecado con x5 e intersecado con x3. Y para cuál intersección de esos tres conjuntos al 4, pues los presentamos en una recta numérica, ¿verdad? Aquí tenemos la recta numérica. Y los tres conjuntos que realmente se son el x4, que son los números menores que 0, si este es 0, pues de ahí, no inclusive hacia la izquierda, porque son menores de 0, ¿verdad? Y indicamos que no se está incluyendo el 0 con esa
ese paréntesis es el x sub 4, ¿no? Primero. El x sub 5 son los números menores de 13, este es el 3 pudiera estar por aquí, y son menores, así que no se incluye con un paréntesis que 3, y este conjunto que vamos a representar con esta doble flecha que estamos aquí, ese es el x sub 5, ¿no? X sub 5. Y el x sub 3 son los números mayores de negativo medio está por aquí, así que un medio, el x sub 3 son esos números mayores de aquí, no inclusive, hacia la derecha, ¿okay? Bueno, pues, ¿cuál es la intersección de esos tres conjuntos? Pues yo veo claramente que las tres flechas pasan simultáneamente por este intervalo que va desde negativo y medio, vamos a ver este negativo y medio un poco más a la izquierda para que lo vean, desde negativo y medio no inclusive hasta cero no inclusive, ¿okay? Ese sería este conjunto desde negativo y medio hasta cero, no inclusive ni inclusive uno, vamos a llamarlo como nuevo x, y hemos llevado hasta x sub 5, x sub 6, y ahí tenemos la solución del caso 2. Vamos a la solución del caso 3, ¿verdad? Y en el caso 3, fíjense que este nos da las siguientes condiciones. El primer factor, que es la y, dice que va a ser menor que 0, ¿verdad? Porque es negativo, y es menor que 0, así que ya tenemos ahí un nuevo conjunto, ¿verdad? Que es este mismo, x sub 4, los números y, que sean menores que 0. Y tiene que cumplir también que el segundo factor, que es el y menos 3, sea positivo, o sea que sea mayor que 0. Y de aquí sacaremos, transponiendo el negativo 3 al lado derecho, que ya será mayor que 3. Y ese, fíjense que era este mismo que estaba aquí, en el primer caso, ¿verdad? O sea, que vamos a llamar el x sub 2. X sub 2 son los números que son y, que son mayores que 3. ¿Okay? Y la tercera condición del tercer caso es que el tercer factor, el 2y más 1, sea negativo, o sea, menor que 0. Y de ahí sacamos, fíjese, esta misma condición. Bueno, esa es nueva, ¿verdad? Porque fíjese que en los otros casos, el 2y más 1 iba a ser mayor que 0, ¿verdad? Pero ahora es nuevo. Así que el 2y será menor que, transponemos el 1 al lado derecho como negativo 1, multiplicamos por medio en ambos lados para dejar la y solita, y tendremos que y será menor que negativo 1 medio. Y este es un nuevo conjunto, vamos a llamarlo x sub 7, podemos llegar hasta el x sub 6, ¿verdad? Los números y que sean menores que negativo 1 medio. Bueno, pues la solución de este caso 3 y luego el caso 4, la solución final de esa inecuación, la vamos a ver en la siguiente lección. Ya nos queda mucho tiempo en esta, donde espero verlos ya muy pronto.